Comer es el remate, sin duda. El remate. ¿Desde cuánto tiempo hace esos rematadores, Horacio? Y más de 50 años. 50 años de historias. 50 años de que has tenido en tu familia, además, ¿no? Es cierto, porque es una trayectoria desde mi abuelo y bueno, y la casa, por supuesto que empezó mucho antes también, pero ya mi abuelo en 1895 empezó a rematar y continuamente, porque todos, tanto mi abuelo como mi padre tuvieron la suerte de vivir muchos años en plena actividad. Los dos casi hasta los 93 años en plena actividad, mi abuelo llevando y rematando, ya no tanto en la parte de los salones, pero sí llevando la contabilidad mucho después de los 90 años de la firma Comensoro y Castells, y mi padre remató prácticamente hasta que se murió con 90 y pico de años. ¿Tu abuelo era criollo? Mi abuelo sí. Sí, criollo. Sí. ¿Descendiente de...? Descendiente de... El padre ya era nacido acá, pero su abuelo ya español, ¿no? Ya español. Catalán. ¿Y cómo empezó? ¿De casualidad o en aquel tiempo los remates eran algo indispensable en la vida económica? Porque tiene mucho que ver con la economía. Claro, el remate era una actividad muy, muy común en el Uruguay, tanto como lo es ahora. Es más, todo lo que eran los averías, el Uruguay vivía en base a las exportaciones, un país libre en aquellos principios del Uruguay. Desde que nació el Uruguay prácticamente existe la actividad del remate y nuestra firma, en 1835. Fíjense, para que se den la audiencia se dé una idea de lo que era en aquella época, se remataban esclavos. ¿Por qué? Porque la esclavitud se abolió en 1840. Claro. Entonces yo me acuerdo de haber visto algún aviso de las carreras o de Ruano, que fueron los iniciadores de la firma, anunciando los remates de esclavos. O sea, las averías de los barcos, porque la mercadería venía en los barcos y entonces alguna mercadería se averiaba, y entonces se remataba en el puerto. Montevideo no pasaba de la Ciudadela, y cuando y ni que hablar los remates judiciales y las liquidaciones de los mobiliarios. Las familias más importantes de Montevideo compraban sus mobiliarios en Europa y los traían en barco, y la entrada de mi abuela al remate era porque cuando se realiza, mi bisabuelo estaba en la bolsa y ahí le va mal, y Comensoro le remata los muebles. Sí. Y ahí le dice, a mi abuelo era muy joven, tendría 18, 19 años, y le dice, ¿por qué no te venís a trabajar? Él lo ayudó a todo el remate, a armar todo el remate, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo? Y bueno, los padres iban a probar suerte a Buenos Aires, se fueron a Buenos Aires, estuvieron un año allá y volvieron de nuevo al Uruguay. Y ahí él se acuerda y va y empieza a trabajar con José Bernardino Comensoro. Entra prácticamente con Enrique Comensoro, Ruano, y ahí juntos empiezan a trabajar. Fueron muy amigos, hicieron muchas actividades juntos, fundaron el Círculo de Armas. Después mi abuelo también era fundador del Club de Golf del Uruguay. Bueno, y ahí no solo fueron socios durante mucho tiempo, sino que fueron muy amigos, Enrique Comensoro, Ruano y mi abuelo. Pues bueno, toda la trayectoria de Comensoro y Castells, y bueno, esta actividad en Castells, que hoy ya me tiene como el más viejo de todos, claro. Así que está en toda la parte. Está bien, lo que habla de la generación de los otros, está bien. Bueno, Horacio, no sé si tanto de los años que tengo yo, cuando dije que hacía 50 años que estaba rematando, ¿no? Está bien. Horacio, hay un alto prestigio de las casas de remates en nuestro país, ¿no? Es cierto, son extremadamente respetadas. Muchas veces en algunos rubros, pero sobre todo en la pintura, que es donde los compradores necesitan de confianza, por todo lo que son las autenticidades, por todo lo que es lo que representa la obra en sí.
los compradores, y que son muchas veces extranjeros, tanto en lo que es pintura extranjera, que ni que hablar, son un porcentaje altísimo extranjero, pero por suerte de la pintura uruguaya, que cada vez más la conocen en el mundo y cada vez más la valoran en el mundo. Y bueno, es muchísima la confianza que tienen esos compradores en las casas de remates nuestras. El Uruguay es un país que en ese sentido es muy creíble, ¿no? Por algo los uruguayos han tenido posiciones de destaque en todas las épocas, ¿eh? No nos olvidemos lo que es la trayectoria no solo de las casas de remate, las cortes internacionales eran presididas por uruguayos, claro. Jiménez de Arechaga, claro. Lo que es Enrique Iglesias en el BID, lo que han tenido trayectorias internacionales, infinidad de uruguayos, no solo por sus capacidades, sino por su forma de actuar, su hombría de bien, ¿no? Eso no escapa a los remates y bueno, por suerte nosotros seguimos con eso. ¿Podría contarse una historia del Uruguay a través de los remates? Es la historia del Uruguay a través de los remates. Sí, ¿no? El Uruguay vive a través de los remates, porque los remates han transcurrido todas las cosas del Uruguay. Los productos ganaderos, todo lo que pueda ser la actividad comercial e industrial del Uruguay. Sí, claro, la venta de animales, ¿no? Y todo lo que es la actividad industrial del Uruguay. Va marcando las distintas situaciones que ha tenido el Uruguay, en los momentos brillantes, los momentos no tan brillantes. El Uruguay ha tenido periodos muy buenos económicamente, de muy buenos crecimientos y los remates acompañan esos momentos muy negativos desde el punto de vista de las economías. No nos podemos olvidar los periodos donde el Uruguay se cerró su economía y decreció el crecimiento, no solo de lo que es la parte económica, sino que eso también muchas veces, desgraciadamente, la parte de educación acompaña esas situaciones. El Uruguay, hasta 1930, los uruguayos vivíamos en el mejor de los niveles, igual a los mejores niveles del primer mundo, ¿no? Después el Uruguay, cuando el mundo se viene abajo, parecería que los uruguayos dijeron: nosotros estamos muy bien, cerrémonos, y ahí para que no nos contagie este gran problema que tiene el mundo. Y ese es un gran error. El Uruguay tiene que crecer hacia afuera, y cerrar su economía provocó una caída muy grande, que durante el 30 hasta quizás el año 70 y pico, cuando ves Villegas, vuelve a abrir la economía del Uruguay. Por eso a veces nos preocupa cuando algunas situaciones en el mundo andan mal, y los uruguayos no vamos a pensar en que somos unos fenómenos y cerremos la economía. El Uruguay en todos sus términos tiene que crecer abierto al mundo, y bueno, el remate acompaña todo eso, acompaña los crecimientos, no diría económicamente, pero fíjense, yo el otro día nosotros rematamos una luna de cuño que hacía mucho tiempo, la habíamos vendido en el año 70 y pico. Sí. Y yo siempre decía, los remates más importantes que teníamos en esa época eran los descomisos de aduana. Y yo decía, qué disparate, cómo un descomiso de aduana podía ser un remate muy importante desde el punto de vista económico. Y cuando voy a ver el antecedente que teníamos del año 70 y pico de esa luna de cuño, que después la rematamos el año pasado en $150.000, miro, y el remate siguiente, a la semana siguiente de ese remate, de esa luna de cuño, que se había vendido en pesos, no me acuerdo cuántos dólares eran, pero veo que habíamos tenido un remate de descomiso de aduana, y la suma de una luna de cuño era la de una heladera y una cocina. Ajá. O sea que una heladera y una cocina valía lo mismo que una luna de cuño. Hoy en día $150.000. Sí, bastantes cocinas. Ese era el gran problema que tenía el Uruguay, que para poder tener una cocina buena y una heladera con freezer, había que pagar disparates. ¿Por qué? Porque el Uruguay estaba cerrado. Cuando nosotros los hijos míos mayores eran chicos, tener hijos era un problema, porque las lavarropas que nosotros teníamos eran aquellas
lavarropas de vaivén, que había que sacar, que se rompían, cuando en el mundo entero funcionaban con las lavadoras automáticas. Claro. Eso quizás a veces no nos calibramos cuando el Uruguay cierra su economía y vivimos aislados del mundo. El remate ha acompañado todo eso. Claro. Por ejemplo, se dice que un extraordinario mobiliario que venía de Europa estuvo en nuestros hogares hasta hace muy poco tiempo y prácticamente ha llegado a la extinción debido a la apetencia de muchos compradores internacionales que han venido a comprar al Uruguay en los últimos tiempos. ¿Es cierto eso? No nos olvidemos lo que yo decía al principio, que los uruguayos compraban, los uruguayos que tenían posibilidades, que lo traían en barco desde Europa, compraban las cosas en Europa. Miren, para que la audiencia se dé una idea de lo que era el Uruguay, una de las fabricaciones de floreros más importantes es una firma, sí, Galé. Es una firma francesa, floreros soplados de distintas formas. Es como una obra de arte en un florero. Es lo mejor del mundo, reconocido en cualquier lugar que hubiera en Europa y en Estados Unidos. Se hacen remates específicos de piezas de Galé. Galé vendía en París y tenía una sucursal de Galé. ¿En dónde? En Salto. ¿En Salto? En Salto había una casa representante de Galé que vendía nada más que floreros Galé. Ese era el Uruguay que vivía. Muchas veces los salteños estudiaban y hacían sus estudios superiores en París. Claro. Eso era muy común en la gente de Salto. Era por eso el crecimiento intelectual de los uruguayos, donde los pintores, ¿por qué los pintores uruguayos tienen un nivel excepcional? ¿Por qué? Porque Torres García pintaba y se acompasaba a Picasso, a Mondrian, estaban juntos, pintaban juntos. Anteriormente a eso, Blanes estudiaban en Europa. Todos los pintores uruguayos se codiaban con los mejores del mundo. Aún en la década del 60, un pintor abstracto de esa época es Tapies. En Barcelona hay un museo de varios pisos de Tapies. Y acá, Ventayol, Damiani, todos esos pintores, Alamán, todos convivían con Tapies, pintaban juntos. Yo he visto dedicación de cuadros a Damiani de Tapies. Entonces, eso hace de que crezca. ¿Por qué crece Forlán y Suárez? Porque están en la cuna del mejor fútbol del mundo. Claro. Entonces ellos compiten de igual a igual con los mejores del mundo y entonces van creciendo. Eso le pasaba al arte, le pasaba a los políticos que tenían nivel y respetado por todo el mundo, le pasaban a los juristas, a los abogados, que por eso presidían las Cortes de la Haya, era presidida por un uruguayo, sí. o todo lo que últimamente hemos visto. Sí, la UEA, por eso. Sí, el BID. Claro, muchas Naciones cosas. Unidas la forman los uruguayos también. Claro, o sea, claro. Ese era el Uruguay, y bueno, yo creo que hoy estamos pasando en el Uruguay un momento excepcional. Eso no escapa también a los remates, donde vos ves que los extranjeros miran al Uruguay de una manera distinta. La miran por el fútbol, la miran por el arte, la miran por un montón de cosas. Y bueno, esperemos aprovechar, arreglar algunas cosas que sin duda tiene el país para arreglar. ¿Quedan todavía esas antigüedades de las cuales hablábamos, especialmente muebles, por ejemplo, o cosas que están conectadas directamente con la ambientación del hogar, traídas de Europa? ¿Han retornado a Europa? Bueno, un porcentaje muy grande ha retornado, porque ese tipo de mercadería se mueve en base a donde están los mejores poderes adquisitivos. Así como en el Uruguay en un momento se traían acá, hubo momentos donde los uruguayos vendieron y la llevaron a Europa. Es normal y es real que pase eso. Las antigüedades, los muebles muy buenos se han movido también hacia Europa nuevamente. De todas maneras, en el Uruguay hay mucho todavía, ¿no?